corto Omegaverse hecho con IA y editado por solo Omegaverse. Mi vida siempre fue una línea recta trazada con disciplina y acero. Recibir estas insignias no fue un premio, fue el recordatorio de que mi único hogar era el deber y mi única familia, mi amado país. En las galas, los omegas de la alta sociedad me veían como un trofeo o un ascenso asegurado. Yo no buscaba un estatus, buscaba algo que el ejército no podía darme. Aquel día en el patio de la academia base, el aire cambió. Caminé frente a los nuevos reclutas con la severidad de siempre, pero mis instintos de alfa se tensaron. Entonces me detuve. Lo miré. Elian. Sus ojos no bajaron la vista con miedo, sino que me sostuvieron con una pureza que me desarmó por completo. En ese segundo, supe que mi mando sobre mi propio corazón había terminado. Lo observé entrenar bajo tormentas que habrían quebrado a cualquiera. Elian no era el más fuerte, pero tenía una voluntad inquebrantable. Te extrañé. El día de visitas, la sombra de su pasado apareció. Vi a Elian encontrarse con aquel tipo, alguien que destilaba una arrogancia que me quemaba la sangre. No era protección lo que ese hombre ofrecía, era posesión. Desde mi ventana, apreté los puños hasta que mis nudillos blanquearon. Ver a otro alfa tocar a Elian despertó en mí un rugido que tuve que sofocar con disciplina. No era solo celos, era la certeza de que él no lo merecía. Pero el destino tiene su propia justicia. ¿Quién te hizo eso? Vi el momento exacto en que el corazón de Elian se rompió al descubrir la traición. ¡Vete ahora! El rastro de otro omega en aquel hombre fue la gota que derramó el vaso. Elian demostró una fuerza que ningún entrenamiento militar podría enseñarle. Lo encontré solo, oculto tras los muros de la base, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. Era la primera vez que veía al soldado desaparecer para dejar ver al omega vulnerable que tanto quería proteger. Me acerqué en silencio. Entregarle ese pañuelo fue mi primera declaración de guerra contra su tristeza. ¿Estás así por alguien que no vale la pena? Al mirarme, Elian no vio a su capitán, vio al alfa que estaba dispuesto a ser su refugio. Bajo el sol, no te distraigas. Corregir su postura, el aire se volvía denso, cargado de una tensión que ya no podíamos ignorar. Cruzarnos en los pasillos se convirtió en el mejor momento de mi día. Una sonrisa fugaz, un sonrojo en sus mejillas, detalles prohibidos que valían más que cualquier medalla en mi uniforme. Te ves mejor que la última vez. Nunca más te quiero ver llorar. Ya han pasado demasiado tiempo en esa zona muerta. Si no nos movemos ahora, solo vamos a llegar para contar bajas. La orden de despliegue llegó como un jarro de agua fría. Preparen los vehículos. Una misión de alto riesgo me reclamaba lejos de la base. Por primera vez en mi carrera, sentí que el deber no era un honor. Regresa, por favor. En la oscuridad de la noche, Elian me pidió que volviera. Sus manos temblaban sobre mi uniforme y, por un instante, quise dejarlo todo. Volveré. Es la única misión que no pienso fallar. Y cuando lo haga te pediré que seas mi novio. Volveré por ti, le prometí, aunque el campo de batalla no hace promesas. Vi a Elian desvanecerse en el horizonte mientras los motores de los helicópteros rugían con furia. Se quedó allí, pequeño y vulnerable, con el miedo tatuado en sus ojos mientras mi convoy se alejaba hacia el peligro. Mi mente ya no me pertenecía, se había quedado con él, anclada a su aroma y a la promesa de no dejarlo solo. ¡Atentos, vigilen bien la zona! El ruido de los disparos y el olor a pólvora no pudieron borrar su aroma de mi mente. En medio del caos de la misión, la imagen de Elian era el faro que me mantenía con vida. Tenía que regresar a casa. El Canva apareció en el horizonte, no como vencedores, sino como espectros surgiendo de una nube de polvo y desesperación gris. En el cuartel, el tiempo se detuvo, cientos de soldados contuvieron el aliento al unísono mientras las puertas traseras se abrían y los primeros heridos comenzaban a bajar cojeando o en camillas. Bajé del vehículo con el cuerpo roto y el uniforme manchado de sangre. Lo vi. Elian estaba petrificado, con el rostro pálido de terror al verme herido.
En la penumbra de mi cuarto, sus manos temblorosas curaron mis cortes. Cada roce de Elian era una caricia que sanaba algo más profundo que la piel. El silencio en esa habitación estaba lleno de verdades no dichas. Nuestras miradas se encontraron y el mundo exterior desapareció. El capitán y el recluta dejaron de existir. Solo quedamos dos almas unidas por un hilo invisible. ¿Me das el privilegio de ser tu novio? El beso que nos dimos Sí. fue el sello de nuestro destino, amándonos en las sombras del cuartel. Sabíamos que estábamos rompiendo todas las reglas, pero en sus brazos, el peligro de ser descubiertos no era nada comparado con el miedo de perderlo. Pasaron las semanas y mi instinto de alfa detectó lo que nadie más podía ver. Elian estaba más pálido, sus ojos esquivos evitaban mi mirada y su aroma, aquel aroma que yo conocía de memoria, había mutado. Un secreto biológico estaba floreciendo en el silencio de nuestras noches, una verdad prohibida que pronto sería imposible de ocultar ante los ojos del mundo militar. Elian, ¿estás bien? Sí, capitán. Solo estoy cansado. Descansa un momento. Rápido, traigan agua. El colapso en el campo. Ver su cuerpo desplomarse pesadamente en el polvo del campo de entrenamiento fue el golpe más devastador de mi vida. En la penumbra aséptica de la enfermería, el papel tembloroso en sus manos dictaba nuestra suerte. Elian estaba aterrado, con el alma rota por el peso de lo que se suponía imposible para un alfa. No puede ser. Aquella noticia del embarazo era una sentencia de expulsión inmediata para él y un sello de deshonra absoluta para mi carrera. Estoy embarazado. Aquella noche, bajo la luz de las estrellas, Elian me entregó el diagnóstico. El peso de nuestra realidad cayó sobre nosotros en un pedazo de papel. Me quedé mudo. No era rechazo, era el shock de un alfa dándose cuenta de que ahora tenía dos vidas que proteger en un mundo que quería destruirlas. Fingir normalidad fue inútil. En el cuartel, los rumores vuelan más rápido que las balas. Mis cuidados hacia él eran pistas que los superiores ya rastreaban con malicia. Ve a la enfermería, yo informaré sobre tu ausencia. El cerco se cerraba sobre nosotros y mi instinto de protección solo alimentaba una sospecha capaz de destruirnos. ¿Cree que sus instintos son una excusa válida para ignorar el código de conducta militar? Ha convertido esta academia en un nido de distracciones. Lo llevaron a interrogatorio. Lo lamento, soldado, pero lo daremos de baja por incumplimiento de nuestras reglas. Retírese. Los comandantes lo rodearon como lobos. No podía permitirlo. Lo encontré esa misma noche, empacando sus sueños en una bolsa mojada por la lluvia. Elian quería desaparecer para que yo no perdiera mi rango. Jamás te dejaré solo. El necio no comprendía que las medallas y los galones son solo metal frío y vacío si no tengo su aroma a mi lado. No entendía que para un alfa, el poder no reside en el rango, sino en el derecho de amar y proteger a quien le pertenece. Mi prioridad ahora son ellos. Lamento haber decepcionado a mi unidad. Entrar a la oficina del general fue el acto más valiente de mi vida. Respeto tu decisión, pero no hay vuelta atrás. Dejé mis insignias y mi gorra sobre la mesa. Estaba renunciando a mi mando, pero estaba ganando mi libertad. Caminamos hacia la salida de la base con los dedos entrelazados, desafiando con nuestra unión cada mirada de juicio que nos seguía desde las sombras. Al cruzar aquel imponente portón de acero, sentí como el peso aplastante de décadas de guerra y disciplina se desprendía de mis hombros como si fuera ceniza. Solo quedaba el hombre que, por fin, tenía el derecho de amar a Elian con cada fibra de su alma. En nuestra nueva casa, a solas con mi viejo uniforme, sentí una punzada de nostalgia. Había servido a mi país toda mi vida. Era un duelo necesario por la piel que estaba dejando atrás para empezar de nuevo. Pero cuando Elian me abrazó por la espalda y sentí el movimiento de nuestro hijo contra mi palma, la nostalgia desapareció. Ese pequeño latido era mi nueva misión, Te amo, Elian. mi nuevo rango y mi única prioridad. El silencio de la sala ya no se sentía como un vacío, sino como un refugio. Elian era una danza de paz absoluta que jamás habría sido posible entre los muros del cuartel. Lejos de las alarmas y el acero frío, descubrí que mi verdadera victoria no fue ganar una guerra, sino haber construido este pequeño universo donde el único mando que importa es el de nuestros corazones.
El nacimiento de Dante fue mi verdadera graduación. Los años pasaron volando en nuestro jardín. Me hizo entender que el honor no se encuentra en las medallas, sino en la paz de un hogar que tú mismo construiste. El tiempo no perdona. Un día, el niño que marchaba con palos de madera se convirtió en un joven cadete. Al ver a Dante en el espejo, vi mi propia juventud, pero con una luz de bondad que solo su padre Omega pudo darle. Hazlo con honor, hijo. En su graduación, le ajusté la corbata de teniente con las manos temblorosas de orgullo. Dante era el legado de nuestro sacrificio. Espero ser tan bueno como tú, papá. Serás mejor. El capitán que renunció ahora veía a su hijo llevar el honor hacia una nueva era. Pero lo que más me conmovía era ver el respeto de Dante hacia su padre. Para él, yo era su fuerza, pero Elian era su santuario. Eres mi orgullo, hijo. Mi hijo creció sabiendo que el valor más grande de un alfa es proteger a su omega. 2 décadas de paz y estabilidad no nos prepararon para lo que vendría. 24 años después, ¿Otra vez? cuando creíamos que nuestra historia ya estaba escrita, el destino volvió a sacudir los cimientos de nuestro hogar con un susurro inesperado. Ver a Elian, a sus 44 años, sosteniendo aquella prueba de embarazo con las manos temblorosas, lo estreché contra mi pecho con una fuerza desesperada. Sabía perfectamente que un embarazo a su edad, sumado a la complejidad de su naturaleza de alfa, no era solo una bendición, Nuevo comienzo. Te amo, Elian. sino una danza peligrosa con la muerte. La alegría desbordante de convertirnos en padres de nuevo estaba empañada por una sombra fría y persistente, el miedo atroz a que este último milagro terminara por arrebatármelo para siempre. Dante y yo nos convertimos en sus sombras. Gracias por cuidarme. Ningún general tuvo nunca una guardia tan feroz como la que nosotros le dábamos a Elian. Papá, cuidaré de ti siempre. Cuidábamos cada paso, cada respiro, temiendo que el cristal se rompiera. Estarás bien, amor. Ya viene la ambulancia. El día del colapso, el tiempo se detuvo. Ya casi llegamos. Aguanta un poco más. Ver a Elian doblarse de dolor fue como recibir un disparo en el pecho. En el pasillo del hospital, el teniente y el capitán retirado éramos solo 2 hombres rotos. El silencio del hospital era asfixiante. Todo salió bien, los bebés están bien. Cuando la doctora salió, sentí que mi alma regresaba al cuerpo. Sus palabras fueron música para nuestros oídos. El peligro había pasado, ¿Bebés? Sí, fueron gemelos. y la vida, generosa como siempre, nos había recompensado doblemente. Cruzar el umbral de aquella habitación y encontrar a Elian, agotado pero con una luz divina en su mirada, sosteniendo un pequeño milagro en cada brazo, fue la visión más sagrada de toda mi existencia. Gemelos. Elian. Son 2, te amo. 2 nuevas vidas que nacían del amor que una vez fue prohibido en un cuartel militar. Hoy, mientras observo a mi familia completa bañada por el oro de este atardecer, la certeza me llena el pecho. Mis insignias y mi mando fueron el precio necesario para comprar esta paz, pero este verano eterno que comparto con ellos es mi verdadera y única recompensa. Sé que tomé la decisión correcta, porque mi mayor honor siempre será ser el alfa de Elian. Gracias por vivir este vínculo conmigo hasta el final. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. ¿Qué sentiste con esta historia? Cuéntamelo en los comentarios.